So welcome everyone to the online talk, Reading with Fatigue. I'm Meera and I'm joined by Sevaka. Hi, everyone. Hola a todos, bienvenidos a la charla de Libertad con Fatiga. Yo soy Meera y les acompaño hoy con Sevaka. And we're going to talk a little bit about our experience with fatigue, and we're going to share some things that we find useful to change our relationship with it. Vamos a hablarles un poquito acerca de nuestra experiencia, nuestra propia experiencia con la fatiga y algunas de las cosas que nos han funcionado al respecto. And then we'll finish up with some questions for anyone who's on the talk, live on the talk now. Y vamos a terminar abriendo el espacio para preguntas para cualquiera de vosotros que estáis acompañándonos en directo para que las podáis formular. So yeah, my experience with fatigue has been ongoing for decades now, actually. De hecho, mi experiencia con la fatiga ha sido algo continuo por décadas, de hecho. And my experience with fatigue is with ME, with what is often known as chronic fatigue. Y mi experiencia con ME, que es como se conoce tradicionalmente a la fatiga crónica. But I also have experience as a parent with young children when there's sleep deprivation going on and you're just simply exhausted. Pero también lo experimenté como madre cuando justo los niños son pequeños y tienes falta de sueño y estás simplemente exhausto. And I think we've got new conditions that are coming on, like with the COVID virus that we're all experiencing at the moment, with what is now being termed as long COVID and the fatigue that comes with that. Y creo que ahora también se han sumado nuevas condiciones que tienen que ver con la situación de COVID que tenemos y con las condiciones o el entorno que lo ha acompañado en relación a la fatiga crónica. So my own experience of fatigue began many moons ago, and I found it completely and utterly debilitating. Mi experiencia con la fatiga crónica empezó hace muchas lunas ya y a mí me resultó algo totalmente debilitante. And, you know, at its worst, I was sleeping at night, often not very well actually, and then spending the day on the sofa, barely able to move, and it was exhausting even to just go to the bathroom and back. Y para mí en algunos momentos dormía en las noches, aunque dormía relativamente bien, pero el resto del día me lo pasaba en el sofá y estaba exhausta de todas maneras, tan debilitada que incluso me requería mucho de mí, incluso ir al baño y regresar. And I found it very isolating, you know, because the people in my world at that time when I first had it decades ago, I think it's about 20 odd years ago, possibly more, it wasn't so well known, and so I had friends that really just thought I was being lazy. Y hace muchos años, igual hace ya unos 20 años, y a mí me resulta una condición de mucha soledad o de mucho aislamiento, porque en ese momento, que todavía no se conocía tan bien como ahora, muchos de mis amigos de mi entorno pensaban que simplemente era perezosa. So for me it was very emotional as well, with anxiety, but also depression became my everyday state for quite some time. Así que para mí tenía un componente muy emocional y también la depresión se convirtió en mi condición o en el estado en el que me encontraba durante una buena cantidad de tiempo. And if you fast forward to today, fatigue isn't such a big part of my day now, but it does come up. It's like I've got past it, but there's still always opportunities when I feel like just exhausted again.
Y si simplemente apretan el botón y van como hacia adelante en la cinta, ahora mismo la he sobrepasado. Aún así, hay momentos en los que todavía surgen oportunidades en las que de nuevo me siento exhausta. But there's a few things I want to share with you to let you know how it's possible to experience peace and freedom and happiness, joy, and be really content with life and not have any of the symptoms be so debilitating anymore. Y me gustaría compartir algunas cosas con vosotros para que a pesar de que igual esas condiciones estén ahí, no les debiliten tanto y puedan de todas maneras tener una vida con paz, con libertad, con alegría. But first, I'd like to hand over to Sevaka so he can introduce himself and share a little bit about his own experience with fatigue. Pero primero me gustaría pasarle el micro a Sevaka y que él pues, se pudiera presentar y que también nos compartiera un poquito su experiencia con la fatiga. Thanks, Meera. Gracias, Meera. Yeah, thanks everyone for showing up. It's great to see you all. Qué bueno que todos vinieron, es maravilloso verles. My experience has been very similar to Meera's on the physical, sort of mental, emotional front, I guess. Creo que mi experiencia ha sido muy parecida en el aspecto físico, mental y emocional a la que compartía Meera. And as she said, my journey with it has been a real gift in terms of growth for me. Y también la verdad es que su experiencia ha resultado ser un gran regalo en cuanto al crecimiento que me ha aportado a mí. And I think the reason why I'm here sharing with you is because I want to help people overcome their suffering with it, if that's what's happening. Y creo que el motivo por el que estoy hoy aquí es porque quiero ayudar a las personas a sobrellevar o a ir más allá del sufrimiento que puedan estar teniendo con eso, si eso es lo que les está pasando. Because I suffered a lot with it. I did. Porque yo sufrí mucho con eso, la verdad es que sí. I went from living a very full-on life, working full-time, doing mountain biking, martial arts, going out with my mates, having a great time, to just hitting this wall and not being able to do anything. Porque yo estaba viviendo una vida muy plena, haciendo artes marciales, saliendo con mis amigos y toparme de repente con una pared y no ser capaz de hacer nada más. So the key thing I want to share is about really how I've changed my relationship to it and how I've changed my approach to it. That's really key. Así que lo que quiero compartir con ustedes es cómo cambié mi relación con eso y también mi perspectiva, que fue realmente la clave. I think it's very possible that the way you approach one thing is the way you approach everything in life. Creo que es muy posible que la manera en la que te estás acercando a una cosa sea la misma manera en la que te estás acercando a todas las cosas que forman parte de tu vida. And it's given me an amazing chance to really look at my approach to life and my approach to everything, really. Y creo que me ha dado una oportunidad para ver cuál era mi acercamiento hacia la vida o mi acercamiento hacia todo realmente. And regarding my practice of ascension meditation, it's really highlighted the fact that I have a choice in that. Y en relación a mi práctica de la ascensión, realmente tiene que ver con el que yo dispongo o tengo una elección en eso. Which has been incredibly empowering. Lo cual ha sido increíblemente empoderante. You can start to make decisions from that place that serve you. Y puedes empezar a tomar decisiones desde ese espacio que te sirven. So that's in a nutshell. Meera, do you want to carry on now, or shall I share some experiences, or what do you want to do? Y bueno, Yeah. creo que eso es un poquito como resumido todo, como en una cascarita de nuez. Mira, ¿quieres que continúe o quieres compartir algunas experiencias tú? Yeah, I'll share a little bit actually for me about what fatigue has given me, because it's actually been a gift for me. Sí, de hecho me gustaría compartirles un poquito algunas experiencias de lo que la fatiga me ha aportado, porque me ha dado verdaderos regalos.
which if you're struggling with the symptoms of fatigue right now might sound quite crazy to you. Claro, si ahora están teniendo dificultades o están batallando con los síntomas de la fatiga, les puede resultar un poco alocado. But the reason I see it as a gift is it made me take stock of life and take another look and make different choices. Pero el motivo por el que lo veo como un regalo es porque realmente me trajo de regreso a la esencia de la vida, a ver mi vida y a tomar decisiones diferentes. Because when you're faced with something that feels like there's no way out, it's an opportunity to get creative and approach things differently. Porque cuando nos encontramos en una situación en la que percibimos que no hay ninguna manera de salirnos de ella, eso nos motiva o nos mueve a ser creativos y a hacer las cosas de manera diferente. And Sevaka mentioned the practice of ascension, which is something that we both teach and use ourselves. Sevaka mencionó la práctica de la ascensión, que es algo que ambos practicamos y también enseñamos. And this practice for me has been the foundation that has enabled me to take a step back and actually see what's going on in my experience beyond the first appearances. Y de hecho esta práctica ha resultado para mí el fundamento desde el cual he podido ver qué es lo que estaba pasando más allá de la apariencia de las cosas. And it's enabled me to change my relationship with everything, with the thoughts about the fatigue and with the emotional reaction that I had to the fatigue symptoms. Y también me permitió tener una relación diferente con los pensamientos relacionados con la fatiga y también con el componente emocional o la reacción emocional que tenía ante la fatiga. And for me, it's given me the capacity to be able to notice the emotional feelings and the thoughts that often go hand in hand, and rather than swimming in the feeling, getting completely lost in it. So it's the only experience you have when you swim in it. Y también me hizo poder notar los pensamientos, las emociones, las sensaciones que muy a menudo van como van en combinación o van de la mano, en oposición a estar nadando en ellas, a estar nadando en esos pensamientos o emociones. And there came a point when I recognized that the really heavy feeling that almost encompasses every part of me and feels like I just can hardly move, it just floors me. I recognized that there was thoughts behind that feeling. Y me di cuenta también de que ese pensamiento, de que esa sensación extremadamente pesada que se sentía que estaba completamente encima de mí y que me hacía que no pudiera ni siquiera moverme, pude ver o reconocer que detrás de esa sensación tan densa, de hecho, había ciertos pensamientos. And when I got to see the thoughts that were about how tired I was feeling, how long is this going to be going on for, I'm not going to be able to do anything today, this whole dialogue that was, wrapped into a story that was literally dictating how I felt. Entonces, el poder darme cuenta de esos pensamientos de Dios mío, qué cansada estoy, o no voy a ser capaz de hacer nada durante el día de hoy, el darme cuenta de todo ese diálogo que de hecho estaba dictando o determinando cómo me estaba sintiendo. Which gave me space, space to see that it was just a thought and that I didn't have to actually follow the thought into the feeling and then get locked into that heaviness. There was a way to see beyond that and tune into a different experience. Eso me dio el espacio para reconocer ese pensamiento que detonaba una emoción, que detonaba esa sensación tan densa. Y el poder darme cuenta de eso me hizo poder tener una relación diferente.
And simply that recognition lightened my whole experience. And then it's just being alert and attentive enough to recognize the thoughts that are governing my experience. Eso solamente, ese reconocimiento ya aligeró mi experiencia y entonces tiene realmente que ver con estar atenta, con estar consciente a los pensamientos que están sucediendo, que se están dando en mi experiencia. How about you, Sevaka? ¿Y qué nos cuentas tú, Sevaka? ¿Cómo fue para ti? Yeah, I'd say exactly the same. Sí, la verdad es que diría exactamente lo mismo. When I was having, intense physical symptoms going on, I realized that I could go inward. Sí, cuando me daba cuenta que tenía síntomas físicos muy intensos, me di cuenta o me daba cuenta que podía ir hacia adentro. And I realized that actually my suffering was due to the fact that I was putting something else on top of the experience of having chronic fatigue. Y me di cuenta que el sufrimiento era debido a que estaba poniéndole algo encima del hecho de estar teniendo fatiga crónica. I was putting commentary and a story on top of it. Estaba añadiéndole comentarios y historias encima de eso. This is terrible. I can't do this. I can't do that. It's never going to end, etc., etc. De que, qué terrible, nunca se va a ir, no puedo hacer esto, tampoco puedo hacer lo otro, etcétera, etcétera. And once I learned to go inward and, as Meera said, experience something beyond that, I realized I was actually starting to explore consciousness. Y hablando de ir hacia adentro, un poco como decía Mira, el ir hacia el interior o hacia adentro me hizo darme cuenta que de hecho estaba explorando la conciencia. And I don't really think you can explore consciousness without exploring healing, because healing is a byproduct of expanding your consciousness. No creo que uno pueda explorar la conciencia sin explorar o sin reconocer la sanación, porque la sanación y la expansión de la conciencia van juntos de la mano. And that seemed to really change the whole landscape for me. Eso pareció cambiar completamente el paisaje para mí. And I stopped being such a victim to the circumstances. Y dejé de ser una tan víctima de las circunstancias. Because I was seeing it in terms of a bigger picture. And so I stopped grasping so much to fix it. Porque empecé a verlo desde una perspectiva mucho mayor y dejé de esforzarme tanto para arreglarlo. It's like I was putting my symptoms of the chronic fatigue before everything else. And once I realized that, I could start to put my heart's desire for health and peace and freedom first. Es como si estuviera poniendo en primer lugar o en primer plano todos los síntomas de la fatiga crónica, y cuando me di cuenta que podía poner en primer plano mi mayor deseo, mi deseo de salud, de paz, de felicidad, as opposed to desperately grasping at things to try and fix myself. En oposición a estar tratando de agarrar cualquier cosa para arreglarme a mí mismo. And so in terms of that, if the exhaustion or fatigue or any physical ailment that we're experiencing is part of our growth, then I think it's really great to approach it in terms of, well, it is a gift, and maybe I just have to be a little bit patient here. Entonces, en relación a la fatiga crónica o realmente a cualquier síntoma físico, es una gran perspectiva o acercamiento desde el crecimiento, decir, bueno, igual es un regalo, igual me está aportando algo. And I think Meera mentioned space as well, and that gave me a lot of space around in my experience too. Mira, también hablaba acerca del espacio. Yo considero que esto también me dio mucho espacio a mí. Any good meditation teaching that allows you to go inward and create some distance between you and your thoughts will do this for you.
cualquier enseñanza o cualquier buena práctica de meditación que te guíe a ir hacia adentro y que sea funcional, te va a permitir que suceda eso para ti, que se cree una distancia. And from that place, you can actually make choices that serve you. Y desde esa distancia puedes empezar a tomar elecciones que te sirvan. So rather than grasping at a fix or biting on a thought, you can make a different choice for your highest desire, be that peace or happiness. Entonces, en vez de agarrar algo o tratar de cambiar a ti mismo o agarrar cualquier pensamiento, puedes tomar una elección diferente y puedes tomar esa elección por tu paz, por tu felicidad. And this is really helpful for me because chronic fatigue often comes with a lot of mental fogginess. So making decisions can seem very difficult. Y eso es muy valioso para mí porque la fatiga crónica normalmente también viene de la mano con cierto como nublamiento mental o cierta nebulosidad mental. Entonces es muy importante se siente en eso muy difícil tomar decisiones. So it allowed me to give permission to myself to just rest when I needed to. Entonces eso me permitió el darme a mí mismo la oportunidad de descansar cuando lo necesitaba. Yeah, for me, the thing that's tripped me up the most has been resisting how I'm feeling right now. Sí, para mí la cosa que me ha parado más o que me ha detenido más ha sido el resistir cómo me estoy sintiendo ahora. Because when you're resisting how you're feeling right now, you actually create quite a lot of pressure in your experience and you cause a secondary experience of the symptoms, which we call suffering. Porque cuando uno está resistiendo cómo se está sintiendo ahora, eso genera una tensión que realmente causa unos efectos secundarios, que es aquello a lo que llamamos sufrimiento, de hecho. So for me, there's always a possibility of feeling tiredness in a day. But if I don't resist that feeling, then I don't suffer. There's no story about it and there's no emotional reaction to it, which actually is incredibly tiring. Entonces, si yo, por ejemplo, que me sucede, me puedo sentir cansada durante el día, pero si yo no resisto ese cansancio, si no resisto cómo me estoy sintiendo, entonces no estoy rechazando nada de todo eso, lo cual es muy liberador porque no estoy rechazando. And it's simply recognizing that there's resistance in my experience that I actually don't want to feel. You know, I've got a long list of things to do. I haven't time, you know, to feel like this. How am I even going to do anything today when this heavy feeling comes on board? Entonces es darme cuenta que estoy resistiendo el cómo me estoy sintiendo, porque cómo voy a poder hacer toda esta lista de cosas que tengo como que quería hacer durante el día o que tengo que hacer durante el día con este sentimiento que tengo. I'm very grateful that I get to see that resistance now because it doesn't floor me anymore. And just the minute I recognize that there's any even subtle resistance to what is happening right now, it just completely lightens the load. And so the suffering falls away and then my energy levels go up. Y estoy muy agradecida de poder ver esa resistencia, porque ahora en el momento mero en el que veo esa resistencia, sin importar si es poquita, simplemente dejo de resistirme, y en el momento en el que dejo de resistirme, todo se aligera y automáticamente mis niveles de energía suben. And I'm finding these days that I can actually get a lot done in my day, and the way I approach it is one thing at a time. Y de hecho, últimamente me doy cuenta que puedo hacer muchas cosas durante el día, y la manera en la que me acerco a eso es haciendo una cosa a la vez.
Yeah, so typically for me, the time I experience fatigue the most is first thing in the morning. So I'll wake up and I'll just think, I don't feel like doing anything today. Porque típicamente para mí cuando experimentaba más la fatiga era cuando me levantaba por las mañanas y claro, pensaba, uy, hoy creo que no tengo energía para hacer nada. And as my level of alertness has grown through my meditation practice of ascension, I've got to see that that's a thought and that I don't need to follow it. And so then I'm playful. I'm like, well, I'm just going to do one thing and then I'm going to see. If I don't feel like doing anything more, then I'll rest. Y entonces mi nivel de atención o de alertidad va creciendo con mi práctica de meditación, de la ascensión, y entonces digo, bueno, pues voy a empezar con esto y empiezo con algo y luego si veo que, pues no tengo energía para hacer nada más, simplemente me detengo y descanso. So that fatigue dialogue has fallen away because I'm not subscribing to it anymore. I'm not giving it any more attention than it already has. So it falls away by itself, and I do my just one thing, and then I do another just one thing, and by the end of the day I've filled it full of activities and I'm no longer tired at all. Y entonces ese diálogo acerca de todo eso se va y se va simplemente porque no le doy más energía, no le doy más atención de la que ya tiene. Y entonces me doy cuenta que hago una cosa y luego hago otra cosa y luego otra cosa y al final del día me doy cuenta que he hecho un montón de cosas y que yo no me siento cansada. And an important component of that has been recognizing if there's any self-violence in my experience, like judging myself as failing if I feel tired. Y también un componente muy importante en mi experiencia ha sido darme cuenta de si había cualquier tipo de autoviolencia asociada con la creencia de que estaba fallando o de que era un fracaso. And I used to have a really strong pattern of beating myself up, of never being good enough. Anything that I did, I always had to go for more, to validate myself. Porque yo tenía un patrón muy grande de considerar que no era suficiente, de que no hacía lo suficiente, que siempre tenía que ir a hacer más y a por más y a por más. Y eso y me maltrataba mucho a mí mismo, me castigaba mucho. And this need for validation from other people, from everything outside of me, has been so demoralizing and so tiring in and of itself. Buscando esa validación y en la búsqueda de esa validación de otras personas, de mi entorno hacia mí, ha sido muy debilitante, ha sido muy desmoralizador. So I literally had to intend to join a school of gentleness so I could actually learn how to be gentle with myself and kind to myself. Entonces es como si literalmente tuviera que haberme inscrito a una escuela de gentileza, de amabilidad para poder reaprender o para poder aprender a ser amable y gentil conmigo misma. And honor myself. There are times when you do need to rest. I'm finding that less and less now, but it's always accepting how things are today and just making everything bite-sized so that you can see what you're actually capable of if you take the self-violence and the resistance out of it and are just playful. Y de hecho, y simplemente honrarte también y descansar cuando necesitas descansar y hacerlo como un día a la vez, cuando quitas los componentes de la resistencia y de la autoviolencia y ves qué se puede hacer en cada momento. And for me, there's always room for more gentleness, always room for more kindness towards yourself, seeing every little way you could be harsh with yourself. Y para mí siempre hay más espacio para la amabilidad, para la gentileza, para ver si estás siendo duro contigo mismo. Because if you can see this harshness, the way you treat yourself, it will free up an awful lot of energy that you can then use doing the things you want to do.
Porque si tú puedes ver esa dureza, si tú puedes darte cuenta de cuando te tratas a ti mismo con dureza o con rigidez, el ver eso va a liberar y a poner mucha energía disponible que vas a poder usar para hacer lo que quieras hacer. Yeah, thanks, Mel. I think you picked up on some really important points there, especially where your attention is. Gracias, mira, la verdad es que creo que tocaste varios puntos muy importantes, también la importancia de dónde se encuentra nuestra atención. And that was huge for me because I realized how much attention I was putting on my symptoms. Y eso fue de gran importancia también para mí, porque yo me pude dar cuenta de cuánta atención e importancia le estaba poniendo a los síntomas que tenía. I'm sure most of you here have heard that you live where your attention is. Estoy seguro que muchos ya habéis escuchado el dicho de que vivimos donde ponemos nuestra atención. And of course, so guess what? If my attention is on being exhausted, I'm exhausted. Pues entonces imagínense, si mi atención está en que estoy exhausto, pues estoy exhausto. Sometimes, though, I would take my attention off exhaustion and it would still be there. So I go rest, no problem. Y algunos momentos, quitando mi atención del cansancio, el cansancio continuaba estando ahí y entonces sin ningún problema me iba a descansar. But the important thing is that I'm not sustaining the story and I'm giving myself the opportunity to have a different experience. Pero lo importante es que no estoy comprándome o no estoy alimentando ninguna historia y me estoy dando la oportunidad a mí mismo de tener una experiencia diferente. So that's been really important for me. And it's been really important as well to even, and this sounded ridiculous to my mind at first, to celebrate being exhausted. Y eso ha sido muy importante para mí. Y también otra cosa que ha sido importante, a pesar de que al principio a mi mente esto le resultaba ridículo, fue el celebrar estar exhausto. Celebrate being exhausted, that's ridiculous. ¿Cómo celebrar estar exhausto? Esto es ridículo. But really, like Meera, I was so busy in my life, I abused my energy. I would have late nights and I was running around like a crazy busy person, not paying any attention to my energy levels in my body at all. Pero pues como decía, mira, yo pasé mucho tiempo de mi vida como increíblemente ocupado, sin prestar ningún tipo de atención a mis niveles de energía, simplemente corriendo de un lado a otro. And so resting has become a skill for me. Entonces el descansar se ha convertido en una habilidad para mí, Because I do it consciously now. porque ahora lo hago conscientemente. I'm aware of when I need to actually rest and when I need to perhaps push through a little bit of tiredness. Ahora soy consciente de cuando necesito descansar y cuando quizás necesito presionar un poquito con el cansancio, ir un poquito más allá con eso. And ironically, to my mind, when I've rested, I'm actually more productive. Y irónicamente para mi mente, cuando he descansado, soy de hecho más productivo. When I'm resting inwardly, I'm more efficient in my life. Cuando estoy descansando internamente, soy más eficiente en mi vida. And I've learned to ask myself, what can I do here? He aprendido a preguntarme a mí mismo, ¿qué puedo hacer en esto? And it's a great question to ask because it assumes that there is something you can do. Y es una gran pregunta que hacernos porque hay cosas que podemos hacer. Even if you can't move physically because you're so exhausted, you can still make a choice about how you're experiencing that. Aunque quizás no te puedas mover porque estás exhausto, puedes tomar ciertas elecciones acerca de cómo quieres experimentar eso. Even if it's just to bring some more innocence to your experience and say, wow, I'm really exhausted. How fascinating. Y bueno, igual trae un poco más de inocencia a tu experiencia si dices, wow, estoy exhausto, qué cosa tan fascinante. It just is a way to get you out of the story and so out of suffering. Es simplemente una manera de sacarte de la historia y de sacarte del sufrimiento. And so just that little bit of distance allows you to get a little bit more clarity. Entonces esa poquita distancia más te permite tener un poco más de claridad.
I heard a wonderful story recently about the Buddha, Escuché una historia estupenda hace poquito acerca de Buda, very short. muy corta. The Buddha was walking with his assistant, Buda estaba caminando con su asistente and the Buddha said, you know, I think I want to take a rest. It's quite hot and I'm tired, so let's sit under this tree. y Buda le dijo a su asistente, la verdad es que estoy un poco cansado, hace mucho calor, me encantaría sentarme a descansar un ratito debajo de este árbol. And he said to his assistant, can you please go and fetch me a little water in this pot from the lake over there? Y le preguntó a su asistente, ¿qué me podrías ir a traer un poquito de agua de la que hay ahí en el lago que está ahí? So his assistant took the pot and went to the edge of the lake. And as he did so, a big water buffalo walked through the lake right past him and muddied up the water. So the water was full of mud. Entonces el asistente se fue hacia el lago, se acercó y cuando estaba recolectando el agua, un búfalo cruzó rápidamente por el lago, lo cual hizo que toda el agua se enturbiara. And the assistant was worried. He said, "Oh no, I can't bring the Buddha this muddy water. What do I do?" Y claro, el asistente se preocupó y dijo, uy, no le puedo traer al Buda esta agua tan turbia, ¿qué voy a hacer? So the Buddha said, just rest with me. Y Buda le dijo, solo descansa conmigo. So his assistant sat down under the tree and rested. Así que el asistente se sentó junto a él debajo del árbol y descansó. And after some time, the Buddha said, okay, perhaps you can try the water again. Y al ratito el Buda le dijo, mira, igual puedes probar el agua de nuevo. So the assistant went back down to the water's edge with his pot or his jar, and the water was perfectly clear. Entonces el asistente se acercó de nuevo al lago con su jarrón y el agua estaba perfectamente clara. So he was overjoyed and filled the pot up with water and took it back to the Buddha. Entonces él estaba increíblemente lleno de alegría, rellenó la jarrita con agua y se la regresó al Buda. He said, Master, I bring you clear water. It's wonderful, isn't it? And the Buddha said, yes. And what exactly did you do? Y entonces el asistente le dijo a Buda, mire maestro, le he traído agua increíblemente cristalina, ¿no es eso maravilloso? Y Buda le preguntó, sí, ¿y qué has hecho exactamente para que así fuera? And he answered, well, nothing, I just rested. Y él le respondió, nada, simplemente descansé. So when you rest, the water's clear. Entonces cuando descansas, el agua se aclara. I love that story. It's so helpful because often when I'm exhausted, my head is cloudy and muddy, and I can't think straight. Y me encanta esa historia porque a menudo cuando estoy cansado mi cabeza está como turbia, con mucha nebulosa y no puedo pensar. Before I would have just kind of, rushed in, dived in and made a bad decision. Y en otro momento simplemente me hubiera apresurado, hubiera corrido y quizás hubiera tomado una mala decisión. Whereas now, of course, I know I can just rest inwardly, just take a pause, and I know clarity will come. Y en cambio ahora sé que puedo descansar internamente, tomar una pausa y sé que la claridad va a llegar. Sooner or later. Así que es lo que hago. Oh, that was wonderful. So, Qué bonito. we'll open up for questions if anybody has any questions from your own experience, from what we've said, or maybe you came with the questions that relate to your own lifestyle. Entonces vamos a abrir el chat para preguntas. Si les ha surgido alguna pregunta al respecto de lo que se ha hablado, de lo que hemos compartido, si han venido con alguna pregunta o con alguna pregunta que tengan en relación a su estilo de vida. So if you have a question, just type it into the chat box and we'll answer them for you. Entonces, si tienen una pregunta, la pueden escribir en el chat y vamos a responderla para ustedes. But what Sevaka was saying, I'm just going to carry on for a little bit to give chance for you to to type your questions in. Bueno, Sevaka estaba mencionando algo. Voy a continuar un poquito para darles la oportunidad, mientras tanto, a que escriban sus preguntas. Yeah, I love what you were saying, the story with the waters, allowing to be still so that the mud can settle. Me encantó la historia que compartiste acerca de dejar que el agua se aquietara para que toda esa turbiedad se pudiera asentar.
because that's for me the biggest gift from the ascension techniques that I use, that it's a tool that in any given moment you can just use, and it brings you to a very still, silent place within you and brings you present. Y eso es algo que me encanta de las técnicas de ascensión que uso, porque son unas técnicas que puedes usar en cualquier momento y en cualquier momento te adentran a una quietud interna, te hacen estar presente. And the techniques are mechanical, so automatically the mind stills and we get to rest. Y las técnicas son mecánicas, por lo que la mente automáticamente descansa y tenemos la oportunidad de descansar. Because I quickly realized that, you know, sitting on the sofa for all that time, I was never resting fully because my mind was always going 10 to the dozen. And a lot of it I wasn't even aware of, actually. Porque rápidamente me di cuenta que a pesar de pasar muchas horas en el sofá, no estaba descansando porque mi mente no paraba de estar activa, de estar como de un lado a otro dialogando. So that the rest that I was taking or having enforced on me at that point of time actually was very ineffective. Entonces, de hecho, el descanso que estaba descansando o que se me estaba como imponiendo estaba siendo de hecho muy ineficiente. And with these techniques, they're accumulative. So now I have an experience where it's so instantaneous that everything just falls away and everything feels lighter. The minute I recognize that I'm thinking, I can just pause, use the technique, and then automatically my mind comes to a complete rest. Y las técnicas son acumulativas, entonces ahora cuando las estoy usando, puedo darme cuenta de cuando estoy pensando y simplemente al usar las técnicas, mi mente se adentra a un descanso inmediato. And it's such a huge relief, you know, because the contrast gets greater, that the more you become aware of stillness and silence, and that becomes a bigger part of your experience. The minute you leave it and think again, it feels like a world of pain and suffering and heaviness. Y el contraste es muy grande ahora porque en el momento en el que me doy cuenta de que estoy pensando, se siente como un mundo de sufrimiento y de densidad. And it's the consistent use of these techniques which cultivate a greater awareness and an alertness of the stillness. That's still part of ourselves. It's us. It's not this separate space we're going to. Y es el uso continuado de estas técnicas lo que nos permite darnos cuenta de esa quietud interna que está en nosotros, que está ahí. No estamos yéndonos a ningún otro lugar fuera de nosotros o separado. And there's just so much peace in that. There's so much lightness and ease and grace. And automatically I have more energy. Y hay tanta paz y tanto espacio, tanta gracia y que automáticamente tengo más energía. And the only other thing that I need to do is to ask for help and share my experience so that I'm not holding on to any resistance, any dialogue about my physical state of health and fatigue. Y la única otra cosa que necesito hacer es compartirme a mí misma y pedir ayuda, simplemente para no estar aferrándome o sosteniendo nada acerca de mi fatiga o de mi estado de salud. So for me, I'm very, very grateful for these techniques and also my tenacity actually and willingness to explore, because that's the trick. If you already have the ascension techniques, is that you explore what's possible right now, regardless of what appearances are like.
Y por eso estoy tan agradecida con estas técnicas y también por mi tenacidad, por la tenacidad de explorar, de ver cómo es, porque si por ejemplo tú ya conoces esta práctica, tiene mucho que ver con tu disponibilidad de explorar qué es posible ahora, cómo es más allá de la apariencia de cómo están las cosas. So we have a question, Meera, if you're ready, or Sevaka, whoever wants to answer. And maybe what you've said will have already helped Henk. Tenemos una pregunta para, bueno, Meera, Sevaka, o a lo mejor la pregunta ya se habrá respondido con la que habéis de compartir, la pregunta que ha hecho Henk. So Henk says, how do you know that it works? Henk pregunta, ¿cómo sabes que funciona? Because if you live in pain or you feel tired, you're going to fight it. Porque si vives en dolor o te sientes cansado, lo vas a batallar o vas a luchar con eso. By introducing an attitude, it will not go away immediately. Al introducir una actitud no se va a ir inmediatamente. The pain doesn't allow you to relax. El dolor no te permite relajar. How can you take distance from pain or tiredness? I don't have a busy life. Still, I live in pain. ¿Cómo puedes tomar distancia del dolor o del cansancio? Porque yo no tengo una vida muy ocupada y de todas maneras vivo con dolor. Well, I know it works, Henk, because I experience the difference directly. Bueno, Henk, yo sé que funciona porque yo he experimentado, he tenido la experiencia propia, directa. But for me, what can happen when you use an ascension technique is it'll free everything that you're holding on to, all the stress, all the patterns of resistance. It loosens them up and frees them. Pero lo que puede suceder es que si, por ejemplo, tú introduces una actitud de ascensión, lo que eso hace es que todo lo que está acumulado se libera, todo lo que está ahí comienza como a estar como menos rígido y empieza a moverse. But we've learned through habit to push back against that movement of energy through our body, and so we then cause ourselves to experience the secondary experience of suffering. Pero nosotros hemos aprendido a que cuando esa energía o ese movimiento sucede en nosotros, hemos aprendido por hábito a rechazarlo o a resistirlo, lo cual es justamente lo que causa una experiencia secundaria de sufrimiento. And the friction and pressure of that resistance can cause the feeling of, if it's fatigue or the experience of pain, to get more and more and more and more intense, which becomes really uncomfortable. Y entonces la resistencia o esa fricción o ese rechazo de lo que estamos experimentando puede justamente intensificar la experiencia del cansancio o de la fatiga y que justamente aquello que estamos experimentando sea todavía más incómodo. So for me, what I used to do, I don't find that builds up so much for me anymore, but what I used to do is when I found that tension, either the pain getting worse or the fatigue symptoms feeling heavier and all encompassing, I would simply just for a moment pause, take a breath, and watch. Entonces, para mí ahora todo esto como que ya no se va como acrecentando, pero cada vez que noto como un sentido como de fricción o de tensión, simplemente lo que hago por un momento es parar, respirar y observar. Simply pay attention to the part of your body that you are feeling the sensations in. Simplemente parar y observar esa parte del cuerpo, de tu cuerpo, en donde estás sintiendo esos síntomas. And letting everything be exactly as it is for a moment, almost giving permission for that experience to be there.
y dejar que eso sea por un momento exactamente como es, como si le dieras permiso por un momento a esa experiencia a estar ahí. And then as I played and explored with that, I found that my experience became more gentle, more light, more easy, and I was allowing all of that, all the stress that wanted to move through me, all the past habits and conditioning would just be allowed to move through me and fall away naturally by itself without me doing anything. Y entonces el irlo practicando se fue haciendo más amable, con más gentileza, y eso hizo que naturalmente toda la tensión y todos los hábitos antiguos se fueran moviendo a través de mí, se fueran yendo sin que yo necesitara hacer nada al respecto. But you've got to be willing to let it be exactly as it is right now. Because until you land in this moment and let it be exactly as it is, you're just going to stay stuck in the experience that you're having. Pero tú tienes que estar dispuesto a dejarlo ser exactamente como es en este momento, porque hasta que no te permitas aterrizar completamente en este momento, vas a continuar recreando la experiencia que estás teniendo. And it's really important that you don't use the ascension techniques to try to change your experience, to either get rid of pain or to make yourself feel more energy or less fatigue. The minute you are using them for something, they're less effective. Y es muy importante también que no uses tus actitudes de ascensión para algo, para tener menos fatiga, para sentirte más cansado, para tener más energía, porque en el momento en el que tú las estás usando para algo, son menos efectivas. So it's always wipe the slate clean from every experience you've had to date, Henk. And the next time you close your eyes, explore it as if it's brand new and you've never used the ascension techniques before. Entonces, date el permiso de que a partir de ahora sea una hoja completamente en blanco, y la próxima vez que cierres tus ojos, date la oportunidad de explorar como si nunca antes lo hubieras hecho. And be really, really curious about what is possible, because if I can change my relationship with it, then so can you. Y también ten mucha curiosidad acerca de explorar qué es posible, porque si yo he podido cambiar mi relación con eso, también tú lo puedes hacer. Because I used to get so stuck in this. You're not alone. Anyone who is suffering with pain or fatigue or any physical symptoms, anything in your life, actually, you're not alone. You're not alone in that. Porque yo solía batallar un montón con todo esto, pero sabes que no estás solo, no estamos solos, no somos los únicos que hemos estado luchando con fatiga o con cansancio, no estás solo en esto. Yeah. And I think for me, the biggest support has been surrounding myself with people who prioritize what I prioritize, which is peace, which is fulfillment, contentment, happiness, and a one-pointedness towards actually implementing that in my life. Y creo que a mí lo que me ha servido inmensamente ha sido rodearme de personas que justamente tienen la paz, el contentamiento, la plenitud como prioridad, el implementarlo en sus vidas. But letting go of pain and fatigue, it's not something you do. It's an undoing. You actually let everything in and let everything exactly as it is, and then the pressure falls away because you're not resisting what is. De hecho, el dejar ir la fatiga o el cansancio no es algo que tú hagas, de hecho es lo contrario, es lo que dejas de hacer. Como dejas de resistir, dejas que todo sea parte de ti. Yeah, I think that's a beautiful point, Meera, actually, because I've had exactly the same experience. Qué buen punto, mira, porque yo justamente tuve la misma experiencia. Because you can't fight things and let helpful things in at the same time. Porque tú no puedes luchar con las cosas y permitir que cosas de ayuda entren al mismo tiempo. And I know, Hank, with pain, it's a difficult experience because it can be so intense. Y sé, Gen, que con el dolor es una experiencia difícil porque puede ser muy intenso.
And so it's very easy. It's a very easy knee-jerk reaction to resist it. Entonces es una reacción como muy innata y muy fácil el resistirlo. But I think Meera kind of mentioned the key word, which was allow. Pero creo que Mira tocó la palabra clave, que es permitir. That's really key for me, to just allow the pain to be there, to give it permission to be there, as Meera said. Porque para mí se trata justamente la clave de eso, de permitir que el dolor esté ahí, como justamente decía Mira, However much you don't like it. sin importar qué tanto te disguste. So you have to be a little bit, maybe a little bit ruthless with yourself sometimes. Entonces puede ser que a veces tengas que ser como un poco implacable contigo mismo. And say, okay, I know this pain is here. I know it's intense, but what actually do I want? Entonces es como decirte, bueno, sí, sé que este dolor está aquí, sé que es intenso, pero ¿qué es lo que realmente quiero? Do I want to have my attention on pain here, or do I want to have my attention on something else like curiosity or peace or gentleness? Es decirme, bueno, quiero tener mi atención en el dolor o quiero tener mi atención en otro lugar, en la paz o en la curiosidad o en la amabilidad. And so then it becomes a dance with intensity. Entonces esto se convierte en una danza con la intensidad. How okay can I be with the intensity of this pain? ¿Qué tan bien puedo estar con la intensidad de este dolor? And sometimes that's really not easy. Y a veces eso no es para nada fácil. And the only thing you can do is maybe to just keep breathing deeply. Y quizás pues la única cosa que vayas a poder hacer va a ser respirar bien profundo. I can tell you from my own experience of having migraines. I had a very bad migraine once 4 years ago. Te puedo compartir por mi propia experiencia teniendo migrañas. Tuve una migraña muy intensa hace un par de años. I don't get them much anymore, but thankfully, I was having a very, very, very intense experience of pain on the right side of my head. Ya no las tengo muy a menudo, gracias a Dios, pero en ese momento estaba teniendo una experiencia de gran intensidad en la parte derecha de mi cabeza. I was in so much pain, I was sweating. O sea, había tanto dolor que estaba sudando. And I took some advice from a very wise person who told me to face the pain, face into it. Y aproveché o implementé el consejo de una persona que me dijo que me encarara el dolor, que lo viera de frente. You know, like you're standing on top of a hill and it's really, really windy and you just kind of lean into the wind. ¿Sabes? Cuando estás, por ejemplo, como cerquita de un precipicio y hay mucho viento y tú simplemente estás como aventándote al viento. I did that and I actually looked into the pain. I really explored the pain, like really looked at it. Y hice eso y realmente vi el dolor, realmente lo exploré, lo vi. And I was just watching it and watching it. And after probably, I don't know, 15, 20 minutes, I couldn't actually say I was experiencing pain anymore. Y lo estuve realmente como viendo y viendo y a los 15 o 20 minutos de estar realmente viéndolo, podría decirte que ya no estaba experimentando dolor. There was heat in my head and my face. There was throbbing and pressure. Había calor en mi cabeza, había como densidad, presión, But not actually pain. pero no había dolor de hecho. Now, day to day, you might not be able to do that on a practical kind of basis if you're engaged in something or you're out somewhere or whatever. Ahora, en tu día a día, en tu involucrarte con las cosas o en la actividad en la que sea que te encuentres, puede ser que no lo puedas hacer de esta misma manera o lo que sea. But that showed me something very important, which was that I could change my relationship with pain. Pero eso me enseña algo muy importante, que es que puedo cambiar mi relación con el dolor. And that in itself helped me to just kind of let go of something, let go of some resistance to it. Y eso en sí mismo me ayudó en algo, me ayudó como a soltar como cierta resistencia a algo. Because I didn't feel quite so disempowered somehow. Porque de repente ya no me sentía tan desempoderado.
And so that basically just came from being willing, and Meera said again, being willing to allow. It's so key. Y esto de nuevo vino de la disponibilidad a permitir. Ese permitir, como decía Meera, es la clave. Because human beings have a tendency when they're stressed to zone in on the problem. Porque los seres humanos, cuando estamos estresados, tenemos la tendencia de sobreenfocarnos en el problema. To get very active in looking for a solution, but from the mind. El activarnos increíblemente para encontrar una solución, pero de hecho hacerlo desde la mente. But from my experience, this just kind of limits the number of solutions that are available to you. Pero de hecho esto, por mi propia experiencia, me dice que de hecho limita la cantidad de soluciones que están disponibles para ti. If you can have the courage to open up to the experience of pain and allow it to be there, si tú tienes la disponibilidad de tener el coraje de abrirte a la experiencia del dolor y permitirlo que esté ahí, you may find that there are other solutions available to you, or that you become aware of that you wouldn't have seen before. es probable que te hagas consciente de que hay otras opciones o soluciones de las cuales anteriormente desconocías o no eras consciente. And again, I can say that from my experience. De nuevo, también lo digo desde mi propia experiencia. And it might come from a direction that you don't expect. También puede llegarte de una dirección que no te esperas. For example, I've been in a relationship for a year and a half or so now, and at first I resisted it. Porque, por ejemplo, yo llevo en una relación de pareja como 1 año y medio y al principio la resistí. Because I thought, well, how, this person's not going to want to be with somebody with chronic fatigue. How's that going to look for them? Probably not much fun, right? Porque al principio pensaba, bueno, ¿cómo se va a ver para alguien como querer estar con alguien que tiene fatiga crónica? De seguro que no les va a resultar como muy divertido, ¿verdad? So this opportunity to be in a relationship was presented to me, and actually I just decided to be open to it and say yes. Entonces esta oportunidad de estar en una relación se me presentó y decidí saltar y decir que sí. And amazingly, just through being open in the relationship, a lot of the resistance, the tiredness has also fallen away. Y de hecho simplemente la disponibilidad de estar abierto en esas relaciones ha hecho que mucho del cansancio se haya caído, se haya ido. Which I find very interesting. Lo cual me resulta muy interesante. It's just about saying yes to anything good, inverted commas, that comes into your life. Entonces sorry, can you repeat that, Yes, Sevaka? perhaps something you've been wanting or wishing for. Sí, entonces igual simplemente tiene que ver con decir que sí a aquello bueno que se está presentando en la vida, aquello que has querido, que has deseado. And it's fascinating to see just simply how being open can bring more solutions into my life from an angle we didn't expect. Y es increíble simplemente estar abierto como puede traer muchas más soluciones a mi vida, igual desde un ángulo totalmente inesperado. Yeah, for me, the solutions come when you stop seeing things as a problem, when you actually stop looking for them. Para mí las soluciones vienen cuando tú dejas de ver las cosas como problemas, cuando dejas de verlas así. It's so important where your focus is, what you are attentive to right now. Es muy importante aquello en lo que te enfocas, aquello a lo que estás atento ahora. Because for me, I was always focusing on the pain or the fatigue, and I was making it wrong. I was making it a problem, and I didn't want it. I was pushing it away. Porque yo estaba todo el rato enfocada en la fatiga, en el cansancio y estaba constantemente resistiéndolo y empujándolo. So I was looking for solutions to get rid of this experience of pain and fatigue. And all it did was kept my focus on pain and fatigue. Entonces yo estaba buscando soluciones para deshacerme del cansancio y de la fatiga y todo lo que estaba haciendo era alimentarlas ambas. And that's so futile. And actually,
so tiring and painful in and of itself. Y eso es tan fútil y además de ser extremadamente cansado y exhaustivo en sí mismo. So instead of trying to get rid of pain or fatigue, focus on what do you want? Always, what do you want? What do I want more of? Put your attention there. Put your focus there. Entonces, en vez de enfocarte en cómo hacerle para ya no tener, para no estar cansado, para no tener fatiga, enfócate en qué es lo que quieres, qué quieres, de qué quieres más, pon tu enfoque ahí. Because it's so much easier to move towards something than it is to push something away. Porque es mucho más fácil moverte hacia algo que intentar alejarte de algo. It requires so much less effort and energy. Requiere mucho menos esfuerzo y energía. It's so natural to experience peace, and we trip ourselves up so much trying to push away and get rid of all the things that we don't like in our life. We miss the good that's here right now. Porque es tan fácil experimentar la paz en nuestras vidas que ponemos tanta energía para tratar de cambiar o de deshacernos de las cosas que no funcionan, que nos perdemos de todo lo bueno que está disponible justo ahora. And when you're here right now in this moment, fully present, there's no pressure. There's no intensity there. There's just ease and grace and a really pure experience of peace. Y cuando estás justo aquí, justo ahora, no hay ningún tipo de presión, ningún tipo de esfuerzo, hay ligereza, hay paz. So keep your focus on what you want, not what you don't want. Entonces, mantén tu enfoque en aquello que quieres, no en aquello que no quieres. Thank you very much, Meera. We have another question from Linda. Muchas gracias, Mira. Tenemos otra pregunta de Linda. She says, how do you know if you are tired from chronic fatigue or from not moving enough? Nos pregunta, ¿cómo sabes si estás cansado debido a la fatiga crónica o porque no estás moviéndote lo suficiente? Yeah, just experimentation. Pues experimentación. Yeah, it's part of the dance of just exploring your experience. Es parte de la danza de explorar, de descubrir tu experiencia. And again, innocence is very important there. Y de nuevo, la inocencia en eso es muy importante. Am I really tired, or am I buying into a habit of that experience? ¿Estoy realmente cansado o estoy comprándome un hábito de esa experiencia? So if that's up for me, then I just I test the boundaries. I go for a walk. I maybe do a bit of exercise. And see how I feel. Entonces, si eso me sucede a mí, simplemente como que pongo a prueba los límites o las fronteras, voy a dar un paseo, me muevo un poco y veo en dónde me encuentro, en dónde estoy. Yeah. And it's just paying attention and seeing what your experience is like right now, Linda. Y es realmente como poner atención o que pongas atención en cómo es tu experiencia justo ahora, Linda. Because as well as fatigue, I've had long periods of time of not being able to walk or not being able to walk very easily without crutches or a support belt. Porque además de fatiga crónica, también he tenido periodos en los que no he podido caminar muy bien o no he podido caminar muy bien a no ser que fuera con un cinturón o con muletas. And if you really pay attention, there's a big difference. You get to see it between feeling tired and fatigue or weak muscles. Y si realmente pones atención, estás atenta, hay una diferencia muy grande entre fatiga crónica o tener músculos debilitados o débiles. And this is why I'm absolutely fascinated actually with what can change in my experience, because I've explored with actually just prioritizing being present now, first and foremost.
Y eso es en donde a mí me resulta fascinante porque yo realmente he priorizado el poner mi atención aquí ahora. Ha sido como mi prioridad absoluta. And when I do that, my body can do more. There's a greater level of lightness to it. And even with weak muscles, it's like my body can do more when I just choose to be present first. Y cuando lo hago, es como que puedo hacer mucho más, aunque tengo o aún teniendo los músculos debilitados, puedo hacer mucho más al poner primero y principalmente mi atención aquí. So in my own experience, it's felt like something's completely impossible, and then there's just no way my body's going to do it. And then the next moment, I'm just right. Okay, well, I know there's peace right here, right now, so I'm going to choose for that. Entonces, para mí ha sido como algo que se percibía como imposible, como esto es algo que no puedo hacer de ninguna manera, y luego decirme, bueno, está bien, aquí hay paz, puedo elegir por esto. And then magic happens. My body is like a completely different machine in a way, and it can just do more. Y luego, pues es como si sucediera la magia y mi cuerpo fuera una máquina completamente diferente y pudiera simplemente hacer más. So explore in your own experience. And if you have, and I think you do have the ascension techniques, then you can explore with using that and then just watching and seeing what's actually true for you right now rather than what your mind has told you is true. Entonces, pues es explorarlo, ¿no? Y si tienes, por ejemplo, las actitudes de ascensión, que creo que es tu caso, pues es usarlas y observar y ver qué es lo que realmente es verdad para ti en oposición o a diferencia de lo que la mente te esté diciendo que es verdad o posible. Because in my experience, there are two modes of operation. There's the mode of operation when I'm thinking from the ego, and then there's a completely different mode of operation that is completely from presence. Porque en mi experiencia hay como dos modos operandi totalmente diferentes. Uno que tiene que ver con cuando estoy pensando con la mente y otro que es el modus operandi en presencia o desde la presencia. Y son totalmente diferentes. And for me, curiosity and just exploring and seeing, what is actually true right now has been for me the doorway, the opening to the experience of presence and what's actually possible for my body when that's my only focus. Entonces la exploración y la curiosidad de qué es lo que es posible realmente aquí ha sido increíble para mí, el decir, bueno, ¿qué es posible aquí si este es mi único enfoque? So it's been an hour, so I just want to thank everyone that's gone to this call today. Ha sido una hora, quiero agradecerles a todos los que han participado de esta charla hoy. And hopefully today has been of some value to you. Esperamos que el día de hoy les haya traído algo de valor. But yeah, thank you everyone for attending and thank you, Sevaka, for joining me on this talk. Entonces, sí, muchas gracias a todos por participar. También gracias a Sevaka por acompañarme en esta charla. Yeah, thanks, Meera. It's been great. And it's been great to share my experience of that and to see all you guys. It's been amazing. Sí, gracias. Mira, la verdad es que ha sido estupendo compartir mi experiencia acerca de eso y también verles a todas ha estado increíble. And I'd also like to thank Himza for doing the translation for us. Gracias a Himza por hacer la traducción. Yeah, you've made it very easy. Himza, thank you. Lo has hecho muy fácil, Himza. Gracias. Thank you, guys. It's been a pleasure. And I'd also like to thank Darshana for doing the chat box, looking after the chat box and all the technical support. Y también gracias a Chana por ocuparse del aspecto del chat y de también todo el soporte técnico. So be gentle, everyone. Join the school of gentleness with me. Entonces, sean muy amables, únanse a la escuela de amabilidad conmigo. And you can also take a lesson in curiosity as well, because for me, it just makes my life so much easier.
También pueden pasarse por la asignatura de curiosidad, porque al menos para mí hace que mi vida sea mucho más fácil. Does anybody want to share anything or have any last questions or anything? ¿Alguien tiene algo que compartir? ¿Hay alguna última pregunta? There's just lots of beautiful thank yous and praise coming in at the moment. Mucho agradecimiento, mucha apreciación entrando en este momento. Thank you everyone for joining us on this call, and I wish you all the best in Gracias a todos. I wish you all the best in your journey with changing your relationship, because it's absolutely possible. So yeah, just keep going, one foot in front of the other. Be gentle, be light-hearted, be curious. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y continúen siendo gentiles, siendo curiosos, poniendo un pie delante del otro, porque definitivamente cambiar la relación con esto es posible.